En muchas iglesias donde se enseña la sana doctrina, se nos enfatiza mucho el hecho de que tenemos que leer nuestra Biblia y tenemos que tener un tiempo de oración con nuestro Dios. El hecho de tener una relación personal con Él, lo cual está perfecto, está bastante bien. Sin embargo, pocas veces he escuchado yo que se nos dice o se nos enseña el hecho de cómo Dios nos va a responder, cómo podemos escuchar la voz de Dios. Y en lo que debería ser más una conversación con Él, termina siendo más un monólogo de nuestra parte, en donde casi nos quejamos y le decimos cómo nos sentimos, pero no escuchamos qué es lo que Él tiene que decir a nosotros. Sobre todo si estamos buscando la voluntad de Dios y si Él ha prometido en su palabra que nos hará entender y nos enseñará el camino, deberíamos nosotros estar atentos a lo que Él tiene que decir. Eh, y ya que estamos en esta serie y que estamos buscando activamente la voluntad de Dios, o eso esperaría yo, eso es como lo que les dejé como tarea, me gustaría que tuviéramos en cuenta ciertos puntos importantes acerca de cómo escuchar a Dios o al escuchar a Dios. En primer lugar, que sigamos el ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico, si uno lee en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que cada persona que se acerca a Dios en oración, ya sea para buscar su voluntad o para pedirle algo, em, siempre ora a Dios esperando una respuesta de Él. Yo no encuentro en la Biblia alguna oración, a no ser que sea una oración de agradecimiento, em, el hecho de que una persona ore a Dios y no espere una respuesta. Ese no es el ejemplo bíblico. Entonces, si nos acercamos a Dios eh, preguntándole por algún área de nuestra vida o buscando su voluntad, debemos estar en una actitud activa de esperar una respuesta de parte de Él. En segundo lugar, eh, su respuesta va a estar acorde a su palabra. En 2 de Timoteo 2:13 nos dice que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Eh, que Él no, si Él dice que va a ser fiel, por ejemplo, como dice el versículo, no va a ser infiel porque Él permanece igual durante siempre. Nuestro Dios no cambia. En Santiago 1:17 dice que lo describe como el Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que significa es que si Dios dijo algo hace 1000, 2000, 3000, 10.000 años, Él va a seguir diciéndolo el día de hoy. Nuestro Dios no cambia. Así que si es que Él nos va a responder algo, será acorde a los principios y preceptos que hay en su palabra. Y en tercer lugar, a tomar en cuenta eh, que la respuesta de Dios tenderá a ir en contra de nuestra carne. En Gálatas 5, del 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente si yo le pido algo a Dios, no probablemente, cuando yo le pida algo a Dios va a estar primero eh, acorde a su palabra y en segundo lugar va a ir a tender a ir en contra de mi carne. Por ejemplo, si yo le pregunto a Dios, Dios, ¿debo ir a esta fiesta? Por ejemplo, en un caso particular, no digo que ir a todas las fiestas sea malo, pero si yo le digo, Dios, ¿puedo ir a esta fiesta? Probablemente la respuesta del Señor sea, no, no vayas. ¿Por qué? Porque va a ir en contra de mi deseo. Mi deseo dice, ve, pásala bien, come, bebe, haz lo que tengas que hacer. Pero la respuesta de Dios va a tender a ir en contra de eso, más al autocontrol, en este caso específico. Por eso, tengamos en cuenta estos tres puntos. En primer lugar, tengamos una actitud de esperar una respuesta de nuestro Señor. Segundo, su respuesta va a ir acorde a su palabra, porque Él no cambia. Si Él dijo algo hace 1000 años, lo va a decir el día de hoy. En tercer lugar, la respuesta va a tender a ir en contra de nuestra carne. Ahora, pasemos. ¿Cómo será la respuesta de nuestro Señor? Ahora, quiero que entiendan que esto no es una fórmula, y esto se basa en ejemplos bíblicos de cómo Dios ha respondido a las personas. Yo no estoy inventando esto es, como les dije, algo basado en ejemplos bíblicos. Ahora, no es una fórmula, pero es algo que los puede orientar a cómo Dios quizá les está respondiendo ya lo que ustedes le están preguntando en oración. En primer lugar, las escrituras y la oración. Dios nos puede responder mediante las escrituras y la oración. Puede ser que yo esté en oración pidiéndole algo a Dios
junto con mi lectura diaria de la Biblia, y puede ser que Dios a través de su palabra me responda. Por ejemplo, justo leo un versículo y eso es exactamente lo que tengo que aplicar a mi vida. O puede ser que en oración yo le esté pidiendo algo a Dios, porque muchas creemos que la oración es un monólogo de cómo nosotros le hablamos a Dios, pero Dios también nos puede hablar por medio de la oración, puede hablar a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Mientras yo en oración le estoy pidiendo, no sé, Señor, muéstrame si esta es la persona correcta con la que voy a estar o estas son buenas amistades, puede ser que Él me mande o Él ponga en mi mente un versículo específico que me va a servir para esta situación. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, porque si no leemos la Biblia, ¿cómo Dios nos va a hablar a través de ella? ¿Cómo va a hablar a nuestra mente si no conocemos la Biblia? Me parece bastante difícil, o va a ser muy difícil reconocer que es Dios el que te está hablando. Por eso, cuando leas la Biblia y cuando ores a Dios, debes estar muy atento. No solamente hablar tú, tienes que estar atento a lo que Dios va a poner en tu mente, a lo que Dios va a poner en tu corazón, a lo que vas a sentir. De eso se trata, tener un tiempo personal con el Señor. No se trata solamente de leer y ya pongo mi checklist de que hice mi devocional en el día. No, estemos atentos a la voz del Señor. Segundo lugar, observemos las circunstancias. Puede ser que Dios te cierre una puerta. ¿Han escuchado esas oraciones de Dios? Por favor, abre la puerta si es tu voluntad o ciérrame la puerta. Aunque no se ven muchos ejemplos en la Biblia, pero sí existen ejemplos de que Dios ha utilizado las circunstancias, ha cerrado puertas para que sepamos cuál es su voluntad. Por esa razón, si es que estamos en oración y, y tú le pides, no sé, Señor, muéstrame si esta es la persona con la que tengo que estar el resto de mi vida, no sé, si que está, por ejemplo, en pareja, y dice, muéstrame de alguna forma, Señor, si esta es la persona con la que debo estar. Y empiezas a invitarla a la iglesia y esta persona te está cerrando puertas y te dice, no, no quiero ir a la iglesia, no quiero nada con Dios, pero tú sigues orando. No te estás dando cuenta que Dios te está mostrando a través de su actitud, de esta circunstancia, que esta persona no es la que Él tiene preparada para ti, o no es, quizá no sea el momento. Entonces tenemos que estar atentos también a las circunstancias, porque Dios siempre tiene todo bajo control. Tercer lugar, la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para los creyentes y para los que han aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, por el arrepentimiento de pecados, tienen el Espíritu Santo en nuestra vida, en su vida. Y no es solamente un adorno, no es solamente algo que podemos decir, oh, tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Señor Jesús dijo que era nuestro ayudador, el consolador, iba a ser nuestra guía, nos iba a guiar a la verdad. Por esa razón debemos escuchar su voz. Muchas veces estamos ante una situación y sentimos esa voz interna que creemos que es nuestra conciencia a veces y decimos que te dice, no, no hagas esto o esto te puede traer problemas. Y decimos, uy, ¿por qué estoy pensando estas cosas? Pero puede ser la voz del Espíritu Santo que está hablando en nuestro corazón, que nos da el discernimiento y nos dice, esto que estás haciendo o por este camino en el que estás encaminado es malo o te va a traer problemas en el futuro. Y muchas veces no escuchamos su voz. Estemos atentos a esta voz. Obviamente, todas estas cosas que les estoy nombrando aquí, de la respuesta de Dios, van a ir acorde a los tres puntos anteriores. Va a ir acorde a la palabra del Señor, va a ir en contra de nuestra carne, y tengamos esa actitud de esperar una respuesta del Señor. Estemos atentos. Si le pedimos algo a Dios, estemos atentos a su respuesta. Y el cuarto, que es los consejos de los santos, poseídos, que sería de los cristianos maduros. Ahora, todos tenemos eh, voces a las que escuchamos, ¿cierto? Pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros papás, pueden ser, no sé, ojalá nuestros hermanos de la iglesia, pueden ser nuestros compañeros de colegio, de universidad, de trabajo. Siempre tenemos voces en las que estamos escuchando y que están prestas a prestarnos consejos. Pero debemos estar atentos a qué voces estamos escuchando o a qué voces les hacemos caso. Hay ejemplos bíblicos también en que Dios utiliza una persona para enviar un mensaje a otra persona. Es decir, podría utilizar una persona para enviarte un mensaje, para responder tu oración. Eh, pero en ese sentido también tenemos que estar atentos a qué persona es la que nos está diciendo. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que siempre es mi mejor amigo y le escucho todo lo que me dice y le gusta aconsejarme, tengo que estar atento a que su consejo vaya acorde a la palabra del Señor.
Y yo sé que una persona que no es creyente o no es cristiana tendrá a darte un consejo que no va acorde a la palabra del Señor. Por eso debemos estar atentos, y le puse ahí un asterisco que dice cristianos maduros, ya que un cristiano maduro que está cerca del Señor tenderá a decirnos algo que vaya acorde a la palabra del Señor y que puede utilizarlo Dios para hacer una respuesta a nuestra oración. Estemos atentos a escuchar nuestras voces, esas voces. Y les recuerdo que tenemos una tarea de buscar la voluntad del Señor, obviamente si tú quieres. Si es que quieres saber la voluntad del Señor para un ámbito de tu vida. Y yo te recomiendo que lo hagas, que te preguntes si es que estoy yendo por el camino correcto, si es que estoy haciendo las cosas correctas. Toma 5 minutos, solo 5 minutos para preguntarle a tu Dios. eh, ¿Cómo estás hablando a mi vida? Pregúntale. ¿Qué debo hacer en algún área que te esté incomodando? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué debo hacer, Señor? Y ojalá seamos constantes en esto de pedirle al Señor. Recuerden que tenemos que tener una actitud cuando le pedimos a Dios de esperar una respuesta. Ese es el ejemplo bíblico. Yo sé que dije que iba a hacer esto más didáctico, pero me quería tomar este tiempo de poder repasar estos puntos que quizás algunos de ustedes ya lo saben, pero estemos atentos a estas voces y a cómo debemos escuchar la voz del Señor. Y en el siguiente, para el siguiente video, me gustaría que tomaran su ropa de camuflaje, ¿cierto? Porque el próximo video nos vamos a ir de cacería.